Muy buenos días tengan todos ustedes. Les habla Daniel Barbayanes. Hemos venido aquí al municipio de Puerto Berrío, Antioquia, porque nos ha llamado la atención a los medios de comunicación del Magdalena Medio Antioqueño un trabajo social que viene haciendo uno de sus alcaldes, al que vamos a presentar en próximos segundos, porque precisamente ese trabajo importante que viene desarrollando ha permitido que nos unamos varios medios informativos para dar a conocer estas ejecutorias. Por eso exaltamos que esté con nosotros en esta transmisión en vivo la página Notivisión de acá de Puerto Berrío, Antioquia, Teleberrío, la alcaldía del municipio de Puerto Berrío, lanota.com en Barranca Bermeja, Mi Gente Periódico y El Pregonero TV. Todos estos medios simultáneamente hemos querido recoger la información porque nos ha llamado poderosamente la atención todo lo que socialmente se viene haciendo. Pero entremos en materia. El alcalde de Puerto Berrío, Robinson Baena. Alcalde, gracias por aceptar nuestra invitación. Mi amigo, hermano, Daniel Barbas, bienvenido nuevamente a Puerto Berrío. Para nosotros es un honor tenerlo en nuestro territorio. Igualmente a todos los medios de comunicación que nos acompañan de la subregión de Barranca Bermeja y los propios de nuestra localidad, Teleberrío, Notivisión, muchas gracias por estar haciendo este cubrimiento y esta entrevista especial para mí, de que venga un medio de comunicación, un periodista, un comunicador de Barranca Bermeja y se detenga en conocer algo más de nuestro territorio, de cómo estamos impactando con nuestras políticas sociales nuestro territorio y las familias porteñas. Para mí es un motivo de darle gloria a Dios, porque uno cree que lo que uno hace solamente lo ve uno y los que están ahí beneficiándose de nuestros programas, pero vemos que ha tenido tanta connotación que ha trascendido las fronteras de nuestra localidad, ha trascendido las fronteras de nuestra subregión de Magdalena Medio y llegamos hasta Barranca Bermeja, es decir, que llegamos a Santander, y eso es motivo para mí de darle la honra y la gloria a Dios, porque lo hacemos en secreto. Lo hacemos en secreto, lo hacemos porque nos nace en nuestro corazón servir a nuestra comunidad, lo hacemos porque es nuestro deber como alcalde, es nuestro deber como servidor público servir a la comunidad. Un alcalde no se puede dimensionar detrás de un escritorio tratando de arreglar y solucionar las problemáticas sociales si no las conoce. Porque una cosa es conocer una problemática social en un escritorio y otra cosa es conocer esa misma problemática social en el territorio, pero cuando usted se pone las botas, cuando usted sale de un estado de confort y habla, toca, siente, olfatea y usted dice verdaderamente que hay que trabajar prontamente por estas familias, por este territorio, por esta comunidad que a grito está pidiendo que se gobierne con un corazón de carne. Y cuando yo hago alusión de un corazón de carne, lo traigo como símil, porque el corazón de carne es un corazón que siente, un corazón blando, un corazón que duele, un corazón que late. Y muchas veces uno observa que el servidor público transforma ese corazón de carne, que es la naturalidad nuestra, y lo convierte en un corazón de piedra. ¿Y un corazón de piedra qué es? El mismo símil, algo que no siente, algo que no late, algo que no tiene vida. Y muchas veces el corazón de piedra son los que a veces gobiernan nuestros territorios. Robinson Baena teniendo claro que, primeramente, Dios nos manda a servir a nuestro semejante. Porque sirviendo es como uno gana la gracia. 1, 2. Dice la Biblia que la fe sin obra está muerta. Entonces, es las obras que nos representa de que somos hijos de Dios. Eso desde el punto de vista como cristiano que soy. Pero desde el punto de vista como servidor público, también hay una normatividad que tiene unos principios, unos axiomas, unos apotemas que dicen: el deber de servidor público es servir a la comunidad. Primero, Constitución Política de Colombia, artículo 2, servir a la comunidad. ¿Y cómo se sirve en la comunidad si vos no conoces o le da miedo llegar donde está el problema social? 1, te está no cumpliendo el primer mandato constitucional, servir a la comunidad. 2, promover la prosperidad general. ¿Y qué es promover la prosperidad general? Es
coger los recursos públicos y empezar a observar que esos recursos públicos tienen que impactar a fondo una problemática social que está pidiendo a gritos una solución. Y eso es lo que Robinson Baena también está haciendo con nuestros recursos públicos. Permítame hacer un pequeño paréntesis. En la historia de Puerto Berrío no había sido una alcaldía calificada en su vigencia fiscal como nos calificaron en el 2024 los buenos manejos financieros y administrativos de los recursos públicos. Sacamos un puntaje de 50. Los municipios de esta categoría, como el municipio de Puerto Berrío, tenemos un tope de gasto. Es decir, que todos los ingresos que obtiene el municipio de Puerto Berrío puede gastar hasta el 80% en funcionamiento. Entonces se gasta el 80% de funcionamiento, el 20% de inversión. Sí, lo puede hacer según la ley 617. Y aquí dijimos lo contrario. Absolutamente no podemos hacer eso. Si nosotros tenemos 100 pesos, aunque tengamos una carga burocrática de funcionamiento, no puede ser mayor a la inversión social. Perfecto. Porque es que nosotros nos hacemos elegir para servir a la comunidad, no para servir a la burocracia. Y muchas veces nosotros vemos que se llena más de burocracia un Estado que de servicio social. Se llenan más de funcionarios que de solucionar problemáticas y dramáticas sociales. Y por eso la insatisfacción de un pueblo, de que los gobernantes que eligen son gobiernos que defraudan, pero porque se les olvida dos cosas esenciales que uno tiene que tener muy presente cuando está en la silla del poder, porque burocracia es eso, silla, gracia, poder. Entonces está la silla del poder, pero la silla del poder ¿para qué? ¿Para que usted se sienta acá en un estado de confort? ¿O para que solamente se sienta acá a pensar qué va a hacer para solucionar los problemas? Pero estando en los problemas de la comunidad, que la gente te vea, que ese sol como quema al ciudadano de a pie, también lo queme usted para que usted piense que el ciudadano necesita de usted. Que cuando usted va a una localidad que se inunda, usted ponga las botas para que sienta esas aguas hediondas, esas aguas putrefactas, para que usted diga, no es justo que estas familias vivan así, para que usted busque una solución pronta y oportuna y eficaz. De la otra manera solamente vamos a decir, hay inundaciones, mandemos unas ayuditas y nada más. No. Vaya, métase en el barro, póngase las botas, ayude a ese abuelo que ya está inválido, ya no tiene fuerzas para que usted levantar ese abuelo de esa cama para que no se ahogue por inundación. Usted siente que ese abuelo necesita que esa casa se le mejore. Y empieza uno a tener ya una cosmovisión verdadera lo que es un gobierno público, un gobierno que las mismas necesidades nos lo dice la comunidad. Es decir, que un gobernante lo primero que tiene que tener es sensibilidad de corazón y leer el mensaje que a diario manda a las comunidades, porque son las comunidades las que nos dicen a nosotros qué tenemos que hacer. Esto no es que uno tiene un asesor en planeación y el asesor en planeación nos dice qué es lo que tenemos que hacer. No es que nosotros tengamos un asesor en salud y el asesor de salud nos dice qué tenemos que hacer. Esto no es que tengamos un asesor en seguridad y el asesor en seguridad nos diga qué tenemos que hacer. Absolutamente. Si nosotros escuchamos esa recomendación de esos técnicos sin escuchar al pueblo, nuestras políticas públicas van a fracasar. Porque quien dice cómo se vive, quien dice qué siente y quien dice cuál es la solución es el pueblo que se ve damnificado. Verbigracia. Yo me puedo sentar acá con mi comandante de la policía, con nuestro coronel de la 14ª Brigada, hablar de seguridad. Y ellos técnicamente, con su educación, con su experticia, nos pueden decir ellos qué recomiendan hacer. Pero la recomendación de ellos va a ser muy diferente porque el joven que está ya metido en conflicto armado va a decir, es que yo estoy aquí metido en conflicto armado sin hacer apología al delito y sin justificar el delito. Van a decir, es que yo estoy acá, tengo 5 niños. Voy y busco empleo, no me dan empleo. Voy y busco cada día buscar el algo para comer, para llevar comida a la casa y se me imposibilita. Quiero hacer a la universidad y no puedo a la universidad a mis hijos. Mi esposa me pide al menos para sus utensilios de aseo personal, no tengo. O sea, un mundo de drama que hace que esas personas se vean marginadas del Estado, se sientan marginadas de la sociedad, y como se sienten marginados del Estado, se sienten marginados de la sociedad, toman caminos que no son los caminos que todo ciudadano debe tomar, que es el camino de la legalidad, de la constitucionalidad. Entonces observemos,
Aquí ya hay dos tesis. La tesis de los técnicos recomendando, vamos a buscar más policías, vamos a buscar más motos, vamos a buscar más armas, vamos a buscar... exacto, pero, ¿y estos ciudadanos, y qué? ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué? No, mandémosle más combustible a la fuerza pública. ¿Y nosotros qué? ¿Por qué no nos manda comida? ¿Por qué no nos manda educación? ¿Por qué no nos manda vivienda? ¿Por qué no nos manda un mejor hábitat? Entonces, si este ciudadano que está en ese conflicto y este técnico que conoce por qué está el conflicto, no articulamos esas dos fuentes, jamás una política pública va a ser eficaz. Jamás. Óigalo, Barrancabermeja, miren cómo la balanza puede equilibrarse de esa manera. No se me adelanta, alcalde, porque precisamente hay ¿por qué nosotros llegamos acá? Resulta que la región del Magdalena Medio, el municipio de Puerto Berrío, no es indiferente en relación a la pobreza que viven los habitantes en la región del Magdalena Medio. 55.000 habitantes, de los cuales casi hay un 40% o cuánto en pobreza moderada y pobreza extrema. Eso significa que no se está cumpliendo con los objetivos del milenio por parte de las Naciones Unidas de cero hambre. Pero aquí nos llama la atención la política de cero hambre que usted está plasmando, y nos llamó la atención, por ejemplo, mañana, que como parte de esa política, usted, como lo ha hecho en los últimos días, que lo hemos visto bastante dinámico, distribuyendo cachamas, carnes, pollos a la población vulnerable. Cuéntenos cómo está haciendo para cumplir precisamente con ese objetivo cero hambre en este municipio. Observemos lo siguiente, mi amigo Barbas. Nosotros aquí podemos estar tranquilos porque tenemos el desayuno asegurado en nuestras casas. Porque tenemos la capacidad o intelectual o una capacidad económica de poder conseguir ingresos para nuestras familias. Pero porque nosotros lo tengamos, no significa que el resto de las comunidades tengan esa facilidad. Cuando uno cree que la gente vive como uno vive, es cuando empieza a fracasar en su política pública de cero hambre. Uno tiene que pensar, si yo no tuviese hoy comida, ¿yo qué haría? Y cuando uno piensa, si yo no tengo hoy que llevarle a mi esposa qué comer, si uno piensa, hoy no tengo que llevarle a mis hijos de qué comer, es cuando uno empieza a decir, así como yo hoy estoy pensando que ya le comer a mis hijos, a mi esposa, ¿cuántos habitantes están pensando en lo mismo? Y llega uno a la reflexión, bueno, yo soy abogado, yo soy comunicador social, yo soy periodista, yo soy contador, o soy un empresario, o tengo un recurso económico que me permite generar unos recursos. Y entonces uno dice, ¿y el que no tiene qué está pensando? Está pensando que el Estado llegue. Está pensando que el Estado pueda cumplir la expectativa que se propone cuando uno hace campaña política. Porque es que a uno no se le puede olvidar lo que uno dice en campaña. Porque esto no es el estupro. El estupro es un delito que ya está derogado, que es prometer. Y después de comer lo prometido se le olvida la promesa. Lo que hacen la mayoría, perdóneme usted, de los alcaldes y políticos de Colombia. Uno, Barbas, ¿qué hace? Si yo estoy aquí en este silla del poder, en la burocracia, uno tiene que hacer una regresión de lo que prometió cuando estuvo en campaña. Yo en campaña, ¿qué dije? Porque cuando uno dice algo en campaña, lo dice con mucha pasión. Claro. Lo dice con tanta pasión que transmite esa pasión al que elige a sus gobernantes para que lo elijan a uno. Esa misma pasión que uno transmitió en campaña política es la que uno tiene que acordar para que ya estando acá diga, esa misma pasión tiene que seguir viviendo en uno, para que este pueblo no se sienta engañado ni ultrajado. Entonces, con base en esas ideas, empieza uno a pensar qué vamos a hacer por el ciudadano que no tiene que comer. Y empiezan las limitantes, sí, o pueden empezar las excusas. Primera excusa que puede presentar Barbas, porque a todos nos puede pasar esa excusa, a todos nuestros gobernantes, alcaldes. Primeramente, no hay presupuesto. Sí, ese... el primer impedimento. Señor alcalde, su filosofía de analizar la sociedad, muy bonita. Su filosofía de analizar la problemática social, muy bonita. Su filosofía de analizar el drama de nuestra localidad, muy válida. Pero no hay presupuesto.
Entonces, ese es el primer limitante que uno, entonces, si no hay presupuesto, entonces que el pueblo muera de hambre. Si no hay presupuesto, entonces que el pueblo, cada quien defiéndase como pueda. Si no hay presupuesto, entonces vamos a hacer las políticas neoliberales, dejar hacer y dejar pasar. O verdaderamente Colombia es verdaderamente un Estado social. Porque es cuando uno dice que Colombia es un Estado social, que es la gran diferencia con un Estado de Derecho, es que la gran diferencia es que en un Estado de Derecho lo que es centro de atención es la institucionalidad. Pero ya cuando uno dice, pero esa institucionalidad ya no está por encima porque ya es un Estado social, es el ser humano, es el centro. Es decir, que ya esta institucionalidad que anteriormente era el centro, ya tiene que rodear al ciudadano. Tiene que proteger al ciudadano, tiene que escuchar al ciudadano, tiene que hacer todo para que el ciudadano sienta que hay un Estado libre, un Estado justo, un Estado igualitario. Entonces es ahí donde yo empiezo a decir, no hay presupuesto. Entonces, si no hay presupuesto, aquí tenemos varios barrios, permítame hacer alusión de alguno de ellos, donde la pobreza es extrema. Entonces, por ejemplo, uno de tantos. Entonces, si no hay presupuesto, no voy a los hermanos del Oasis, que es un barrio que tiene pobreza, y que no les llevo comida, porque no hay presupuesto. Porque dejaron raspada la olla. Exacto, que no hay plata. Entonces, porque no hay presupuesto, no voy donde los hermanos de Villas de Coral a llevarles alimentos. O voy a dejar que esos ciudadanos, esas familias se sientan marginados, y bajo ese concepto de marginalidad, que a veces es un atenuante de inculpabilidad, para que usted sepa eso. Permítame hacer paréntesis para que me entiendan ese concepto. La marginalidad es un concepto jurídico y sociológico que dice, hay ciertas clases de personas que por estar al margen de la dinámica social tienen menos conocimientos para su autocomprensión y para su autodeterminación. ¿Qué significa eso? Que una persona marginada no se le puede exigir el mismo comportamiento que una persona que no está marginada. Pero entonces, si no le puede exigir el mismo comportamiento a una persona que está marginada de una que no está marginada, ¿por qué si le aplico la misma ley? Claro. O sea, si esta persona que no está marginada tiene estos privilegios y estas personas que están marginadas no tienen esos privilegios, ¿cómo hace el Estado para equiparar? Entonces ahí donde Robinson Vaina llega y empieza a decir, la excusa no puede ser que no hay presupuesto, la excusa no puede ser de que no hay plata. Aquí el cometido y la obligación es servir a la comunidad, y empecemos a pensar, empecemos a reflexionar, empecemos a decir qué vamos a hacer para solucionar este drama, y empiezan las ideas a aflorar. Claro. Porque es que cuando usted no se plantea una hipótesis, no hay ninguna ruta de acción. Por eso cuando uno hace un trabajo de tesis, lo primero que le dicen a usted, formule la hipótesis. Le dice a uno el asesor, una buena formulación de hipótesis es un buen trabajo de grados. Claro. Entonces, me formulo la hipótesis y esa hipótesis le empiezo a buscar soluciones. A ver, ¿cuál solución de todas estas que me pueden llevar a solucionar esta hipótesis es la mejor, es la más eficaz? Y Robinson Vaina dijo, vamos con los amigos a decirle, venga amigo, ayúdeme. Ayúdeme a conseguir novillas. Venga amigo, ayúdeme a conseguir cachamas. Venga amigo, ayúdeme a conseguir leche para llevarle a todas estas familias hasta que tengamos presupuesto. Claro. Y de esa manera la comunidad de Puerto de Río ha visto a un Robinson Baena que hemos entregado más de 30 novillas sacrificadas en carne para la comunidad pobre. Más de 30 novillas. Más de 30 novillas. Robinson Baena lleva esas novillas a un centro de sacrificio legalmente establecido para ello, y me mandan esa carne ya en canal, como lo llaman, y llega a la carnicería un comerciante en Puerto de Río que me presta sus instalaciones, y empezamos a hacer el trabajo de sentir esa necesidad de ese pueblo, y es ahí donde uno dice, Barbas, no podemos detenernos. Claro. Yo salgo con la mano así que no me duele para acostarme para este lado, pero ese dolor es un dolor que me gusta sentir porque hice algo para solucionarle transitoriamente el hambre a tantas familias que me hacen filas. ¿Por qué la gente hace fila, Barbas? No porque le da la gana, no porque le queda mucho tiempo, no porque no tiene nada que hacer, es por la necesidad. Y uno dice, desafortunadamente tiene que hacer fila porque es una forma de orden.
pero uno se estremece, Barbas, que hay personas que le tienen que esperar uno 3 horas para recibir 10 libras de carne, 6 libras de cachama, la canasta de huevo, un pollo, unos plátanos, una yuca. Y uno dice, santo Dios, no me puedo detener. Porque hay que hacer esa lectura. Si llegan a hacer fila, esperan hasta 6, 7 horas, es porque tienen física hambre. Y nosotros nos podemos olvidar de que un pueblo marginado es un pueblo expuesto a la delincuencia. Bien, estamos hablando con el alcalde de Puerto Berrío, Antioquia, Robinson Baena, sobre los programas sociales que nos han llamado la atención y nos han permitido hoy hacer esta transmisión simultánea, porque tiene un énfasis en lo social y lógicamente en los municipios de la región ha tocado el alcalde un punto. Muchos alcaldes se cruzan de brazos y dicen no hay presupuesto y por tanto las ayudas sociales no las hay. Nos hemos asombrado, por ejemplo, la cantidad de cachamas que usted entregó para Semana Santa. Cada programa alimentario tiene su nombre y tiene su, hablemos de esos subprogramas alimentarios que usted está, que ya alcanzó a mencionar en términos generales, pero para especificarlo a la comunidad para que conozca de qué se trata. Hay un programa muy bonito que ya la gente le grita a uno cuando uno pasa por nuestras calles, que se llama El Pollo de Robinson Baena. El pollo, ajá. ¿En qué consiste? Le voy a decir qué consiste el pollo de Robinson Baena. Nosotros le llevamos un pollo a la familia, pero un pollo ya no vivo, ya en una bolsa para preparar su sudado, su sancocho. Y ese pollo de Robinson Baena le entregamos también una canasta de huevo. Y le acompañado de la canasta de huevo. Y le decimos, los huevos de la gallina. Porque a veces hacen chistes y dicen, bueno, si el pollo es de Robinson Baena, ¿los huevos de quién? De la gallina. Claro. Los huevos de la gallina. Pero también ese pollo y esa canasta de huevos va acompañado de arroz, de frijol, de lenteja, de sal, de aceite. ¿Un mercadito? Un mercado. Es un programa que nosotros hemos venido implementando y que la comunidad ha visto en ello un gobierno que verdaderamente gobierna para ellos. Hay un segundo programa que manejamos nosotros, que es llevar leche a los barrios de nuestro municipio. Llevamos todos los martes, miércoles, más de 1.450 litros de leche. Nos vamos para un barrio de nuestro municipio y empezamos a entregar leche, y las personas llevan baldes, y ahí baldes de casi de 10 litros, y le damos 8 litros hasta 10 litros de leche. Porque esa leche para ellos es la nutrición de ese niño. Claro. Es la nutrición de ese abuelo y de esa misma persona que hace la fila. Ve uno de esos niños con su tarro de leche feliz y alegre, y para uno que es algo muy normal, mire pues, porque no estamos marginados. Para ellos que se ven a veces marginados, dicen, abrazan eso como esperanza. Claro. De nutrición. Esa lectura es la que uno tiene que hacer de punto de vista sociológico. Por eso el servidor público tiene que estar ahí en la calle, en la plaza de mercado, en el barrio, para que esas sensaciones lo invite a seguir pensando en ellos y no pensar en sí mismo. Bien, usted tiene unos programas alimentarios, pero también nos ha llamado la atención programa de vivienda que también va dirigido a la población vulnerable. Y esto, por eso llegamos aquí, es un llamado a los pobladores del Magdalena Medio para que elijan bien. Repito, un alcalde no se puede escudar en que como no hay presupuesto, no hay programas sociales. Aquí está el ejemplo y esto fue lo que nos motivó a hacer esta transmisión. Usted tiene otros programas alimentarios y también vamos a, una vez lo concluya, a lo de vivienda, que también nos ha llamado poderosamente la atención. Gracias, amigo Barbas. Observemos. Terminemos con este programa de seguridad alimentaria donde Robinson Baena entrega alrededor de 12 libras de carne a familias de Puerto Berrío. Mandamos al frigorífico a hacer el sacrificio de esa novilla que conseguimos y le decimos a la comunidad, tal día en la carnicería Maya número 2, hay que darle los créditos a nuestro amigo comerciante de la carnicería Maya número 2, vamos a estar regalando la carne. Y es un ejercicio muy bonito, a pesar de que es muy agotador, porque
cuando uno le entrega la carne a esas familias, muchos dicen, Robinson, hacía un mes que no probaba carne. Hay un video de un niño que, si usted me lo permite, se lo voy a enviar, donde un niño yo le entrego la bolsa con carne y se pone a llorar. Y entonces yo me puse a pensar, yo pues, señor, ¿por qué puse a llorar cuando recibo esas 10 libras de carne? Porque ese niño no había comido carne desde hace 2 meses. Entonces, para él ver carne, un niño que vive con los abuelos en extrema pobreza, no tienen con qué comprar carne. Hay gente que no tiene con qué comprar 1 libra de carne. La cruda realidad. Sí. Entonces, cuando yo veo a ese niño llorando, cuando recibe esa bolsa con esas 10 libras de carne, y verdaderamente yo no puedo pausar este trabajo de entregar carne. Porque así como ese niño lloró ahí, ¿cuántos no lloran de felicidad también en la casa cuando los niños ven que el papá llega con esas 10 libras de carne? Cuando llegó con esas cachamas, cuando llega con ese huevo, cuando llega con esa leche. De verdad que yo soy muy respetuoso de la forma como cada quien gobierna. Pero sí puedo dar una pequeña sugerencia muy respetuosa. Lo único que uno se puede llevar como servidor público de periodo fijo, porque somos de periodo fijos 4 años, lo único que uno se puede llevar después de que entrega el periodo es la satisfacción de haber encontrado sonrisas y abrazos de personas agradeciendo lo que usted hizo por ellos. Es lo único que uno se puede llevar de ellos, ese bonito recuerdo. Y nosotros, y voy a salir del tema institucional, como alcalde, nosotros los actores políticos, porque todos los funcionarios de elección popular somos actores políticos, por naturaleza vamos a estar siempre en contiendas electorales, no se nos puede olvidar algo. Con la pasión que vamos a dar un discurso para que voten por uno, con esa misma pasión hay que gobernar el pueblo cuando lo eligen a uno. Perfecto. Nos ha llamado, ya lo repetimos, la atención el hecho de ranchos que están a punto de caer y que luego son transformados en ese programa de mejoramiento de vivienda. Pero aparte, usted está anunciando unos lotes con servicio en esa línea de vivienda que está en el plan de desarrollo. Sí, amigo Barbas, observemos. Tratamos el tema del hambre, sí, y claro, ya pasamos a otro, el hábitat. Sí. Porque es que hay muchas cosas que se correlacionan. Exacto, y esa es una. Falta de alimentos y vivienda. Muchas familias, en su gran mayoría, que no tienen cómo alimentarse, tienen unas casas de cartón. Esas casas de cartón son las que hay que tumbar para hacérselas de material. Hay una canción muy bonita de Giordano que llama Las casas de cartón. Me pone, escucha la canción y los pelos de punta. Y es la triste realidad. Muchas casas de cartón, o sea, muchas casas donde viven familias que tienen esperanzas de vivir, siempre y cuando haya un gobierno con un corazón de carne. Y yo observando eso, que cuando entregamos esa carne, entregamos esa seguridad alimentaria, esa familia dice, y si hoy llueve, vamos a mojar todita. Si hay una bala perdida, y me excusa la expresión pues tan fuerte de una bala perdida, pero hay que decir las cosas como son. Si hay una bala perdida, tranquilamente esa bala perdida entra en la madera que es la pared de una casa y puede herir de muerte a ese integrante de la familia. Lámina corroída. O láminas, porque también hay cerramientos de casas con láminas de zinc. Entonces, yo observo toda esa drama y digo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No hay presupuesto? No podemos pensar en eso, por Dios. No podemos pensar en cumplir compromisos políticos con burocracia, sacrificando un pueblo. Y es aquí donde nuevamente entra la Constitución Política de Colombia, que dice, prima el interés general sobre el interés particular. ¿Y qué es el interés general? Que toda la inversión en su mayor posibilidad sea para el pueblo y en su menor posibilidad sea para gastos de funcionamiento. Y empezamos a ver esas casas que están que se caen, casas que, o sea, Barbas, permíteme dramatizar esto, casas que uno dice, por Dios, esto todavía existe. Claro, porque uno vive en un ambiente totalmente diferente y como no ha llegado allá cree que eso no existe. Cuando uno llega ve todavía pisos de barros, todavía ve letrinas, o sea, no tiene unidad sanitaria, cerramientos con láminas, es decir, datas llenas de huecos como si hubieran practicado polígonos en esas latas. Y dicen, no, santo Dios, yo aquí no me puedo ir diciendo, como dice la Biblia, conozco tu necesidad, que Dios cubra tu desnudez y Dios te bendiga.
Eso lo dice Santiago, el libro de Santiago. Dice, ese es un hombre imprudente, un hombre que no puede decir que es hijo de Dios. Porque si usted conoce la desnudez de su hermano, usted tiene que cubrir esa necesidad si tiene la posibilidad. Entonces uno como Estado tiene la posibilidad de cubrir la necesidad de ese habitante. Sí, ¿y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Claro. Es que el presupuesto no es el presupuesto de un alcalde, un gobernante. El presupuesto es del pueblo. Y es el pueblo que nos está diciendo cada día qué hacer con ello. No es como les dije ahorita, sentado en un escritorio cómodamente con unos asesores. No, el pueblo que está diciendo. Y dice un adagio, la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces, si el pueblo está diciendo que hagamos eso, ¿por qué no lo hacemos? Claro. ¿Por qué tenemos que hacer lo contrario a lo que el pueblo quiere? Porque es mi capricho. No, es que yo no quiero, yo quiero ver este parque muy bonito, sí. Pero ese parque bien bonito, como lo querías hacer de 20.000 millones de pesos, ¿a cuántos beneficia? Pero esos 20.000 millones, ¿cuántos beneficia si llevas mejoramiento de vivienda por valor de 35 millones de pesos? ¿Cuántos mejoramientos van? Vean, nosotros hemos en estos momentos más de mejoramientos que son casas. Sí. Oiga, son mejoramientos que son casas. Porque uno muchas veces cree que un mejoramiento es, yo le hago el baño y ya. O yo le hago la cocina y ya. La pregunta es, ¿esa casa se le recupera la dignidad de vida a una persona con la cocina? Y si la respuesta es no, hay que hacer más. Entonces, se le recupera la dignidad de vida, de hábitat, haciendo también la cocina. Si la respuesta es no, se le recupera la dignidad de hábitat con el baño, con la cocina y el piso. Y si la respuesta es no, entonces empieza uno a filosofar, entonces llega a la conclusión, entonces también hay que hacer el techo. Claro. Y llega a la conclusión, también hay que tumbar esas tablas podridas y hacérselas en adobes. Y en este momento sacamos una campaña muy bonita donde vamos a estar invirtiendo. Y en un municipio de Puerto Berrío, esta categoría, un municipio pobre. Sexta categoría, ¿no? Sí, sexta categoría. Vamos a estar haciendo, fuera de los ya mejoramientos de vivienda que hemos venido haciendo, vamos a entregar 300 nuevas viviendas en la población. Vamos a entregarle 35 a 40 millones de pesos a 300 familias de Puerto Berrío, Antioquia, para hacerles una casa en sitio propio. Es decir, que yo llego donde esa familia, observamos las condiciones de ese hábitat y con base en el presupuesto de 35 a 40 millones de pesos le digo, nos alcanza con eso para hacer todo el cerramiento. Le vamos a tirar columnas, vamos a tirarle vigas, vamos a hacerle el cerramiento en adobes, le vamos a hacer el techo, le vamos a hacer el baño, le vamos a hacer la cocina. ¿Está usted satisfecha con eso, mi hermana? Y le dicen, Robinson, por Dios, eso es una bendición. Tanto tiempo yo he querido esto y no he podido. Ya usted me lo va a entregar como Estado. Mire que es pensar en un pueblo. Entonces, si yo llego, y permítame traer un argumento de paso para seguir la línea de discusión. Si hay un joven en conflicto, o sea, dentro de grupos al margen de la ley, o dentro de grupos o bancrín, y yo le digo a ese joven, va joven, le voy a dar un mercado. Sí. Le voy a dar un lote con servicio, pero le voy a construir ese lote y le voy a dar universidad. Le estoy diciendo a ese joven, le estoy mostrando un camino diferente. Le está dando oportunidades. Le estoy mostrando un camino diferente. Entonces ahí sí verdaderamente existe el libre albedrío, porque el libre albedrío no existe si no hay dos opciones para escoger. El que ofrece y el que acepta. Claro, ¿por qué? El Código Penal, hay un concepto de la dogmática penal, de la teoría del delito, que se llama la categoría de la culpabilidad. Sí. En la culpabilidad, ¿qué se juzga? ¿O qué juicio de reproche se hace? Es el siguiente. Usted tenía la capacidad de autodeterminarse y con esa autodeterminación haber escogido el camino de la legalidad, es decir, el camino de la ley. Pero la pregunta es, ¿cuántos jóvenes tienen la capacidad de autodeterminarse cuando no hay otro camino? Solamente hay uno. No le estamos dando apología al delito, ni estamos defendiendo el que jóvenes tomen las armas, pero sí como Estado tengo que preguntarme por qué están tomando las armas. Entonces, le exigimos que se autodetermine con un conocimiento. Y uno le pregunta, ¿y cuál conocimiento tiene? Si no tiene alimento en la casa, si no tiene un techo donde vivir, y tiene una mujer que se está prostituyendo para poder ayudarle a llevar comida a sus hijos. ¿Qué camino hay diferente para autodeterminación? En cambio, si él llega al Estado y le dice, va joven, le voy a entregar un mercado mensual. Sí. Le voy a entregar un subsidio de 600.000 pesos.
pero le voy a dar también educación superior y le voy a entregar un lote para que ese lote usted se lo ayude a construir a ese hijo y a esa esposa que usted tiene con ayuda del Estado. Yo le voy a decir algo, van a tomar ya una decisión diferente, a lo menos ya tienen cómo meditarla. En este momento Robinson Baena está haciendo eso con los jóvenes que se encuentran en grupos barriales, porque son grupos barriales, que se arman para el microtráfico y esa disputa de territorio para vender drogas es lo que hace que acrecenten los índices de homicidios. Pero entonces uno como gobernante solamente va a justificar las muertes, porque uno en Consejo de Seguridad lo que hace es, bueno, ¿y qué pasó pues con los dos homicidios? Problemas de microtráfico. Pero entonces nos vamos a ir con la excusa de que es problema de microtráfico, narcotráfico, y ya. ¿Qué vamos a hacer para que eso no suceda más? Vamos donde ese joven, dialoguemos con ese joven, ayudemos a ese joven. Y yo le aseguro que ese joven que hoy está tomando esas armas para quitarle la vida a otro, ese joven la va a dejar para tomar las armas del conocimiento, porque él dice, yo quiero ver a mi hijo crecer. Perdón, alcalde, repitamos esos 4 puntos que me parecen fundamentales para que esos jóvenes se salgan de la guerra y más bien se conviertan en gestores de paz. Sí, nosotros hemos venido diciéndole a esos jóvenes que en Puerto Berrío, como muchos municipios de nuestra subregión, de Magdalena Medio y Antioquia, no conozco muy bien las circunstancias de seguridad de Santander, me imagino que puede ser algo muy similar. Sí. Se ven muchos de ellos obligados a tomar parte de estos grupos delincuenciales barriales para poder conseguirse el pan de cada día. Yo le pregunté a un joven que expende drogas y le dije, ¿por qué lo conozco? Y le dije, ¿usted por qué está en eso? Me dijo, pido trabajo, no me dan. Tengo 2 niños. Mi mujer se está prostituyendo. ¿Y yo qué voy a hacer? Ahí vienen las opciones. Entonces yo le empecé a decir, y si yo le entrego, ¿usted cuánto se gana mensualmente en esto? Me dijo, me pagan 150,000, imagínate pues, 150,000 semanal. Entonces, para arriesgar la vida, 150,000 semanal. Claro. Porque está arriesgando la vida y la libertad. 150,000 todos los días. 150,000. Yo lo multiplico por 4, que son 4 semanas, son 600,000. Entonces yo le dije, yo le doy 600,000, pero le doy educación superior, vas a estudiar. Y si no tienes bachillerato, lo pongo a estudiar bachillerato para que termine y le doy universidad gratis. ¿Y un lote? Y le doy un lote con servicios y se lo ayudo a construir. Hombre, joven que no aproveche esta oportunidad y esté en los grupos armados al margen de la ley, miren la oportunidad que le ofrece el alcalde Robinson Baena en Puerto Berrío. Y observemos que cumplimos con uno de los fines de la Constitución Política de Colombia, que es la paz. ¿Sabe que la paz es un derecho fundamental? Claro. La paz es un derecho fundamental. O sea, el gobernante tiene que garantizar la paz de su comunidad. Pero ¿cómo va a garantizar la paz si los jóvenes están tomando armas? ¿Cómo lo garantizo? Diciendo, jóvenes, voy a separar del presupuesto de estas políticas públicas sociales estas ayudas para que ustedes se salgan de ese conflicto y lleguen nuevamente a la comunidad. Es decir, salgan de esa marginalidad y lleguen donde ya no van a estar marginados. De esa manera, Puerto Berrío siente paz. Claro. Puerto Berrío hoy los índices de criminalidad han reducido 100%. Puerto Berrío, los homicidios en el año 2023 eran muy numerosos y a diario. Claro. La comunidad de Puerto Berrío psicológicamente estaba encerrada por los índices de criminalidad. Pero llegamos y empezamos a filosofar no con el técnico, sino también con el que hace parte del conflicto y llegamos a unas conclusiones que había que hacer eso. Y hoy Puerto Berrío es uno de los municipios más seguros de la subregión de Magdalena Medio. Con la venia de usted, señor alcalde, ojalá tomaran apuntes en Barranca Bermeja de esta solución social que se está ofreciendo y que se ha visto reflejada en la reducción de la criminalidad y los homicidios. Total, eso no puede decir la Policía Nacional, donde Puerto Berrío con muy contados policías, porque no tenemos apenas 4 cuadrantes, a veces ya tenemos 3 cuadrantes para un municipio donde su territorio es bastante grande. Verdaderamente la paz se está viviendo, porque 4
4 motos con 2 policías no es seguridad. Claro. Se lo aseguro, no es seguridad. Pero entonces, ¿qué está generando la seguridad? Las políticas públicas sociales que tiene este gobierno cercano a la gente, el que ha hecho que los jóvenes observen una posibilidad diferente de la criminalidad para poder vivir. Y eso es lo que hace Robinson Vaina, y eso es lo que el pueblo de Puerto de Río hoy está respirando. Puede hablar con cualquier habitante y dice, Puerto de Río se vive un municipio de paz, de tranquilidad. ¿Pero por qué? Porque estamos pensando en ello. Son cosas que no se ven. Sí. Ahí me ven entregando mercado, me ven entregando pollo, carne, cachamas, lo que sea, leche. Me ven construyendo casas porque yo también ayudo a construir las casas de ese abuelo también. Voy y ayudo a mezclar y con la carretilla, todo, para sentir las energías de esa necesidad. Pero también hay cosas que no se ven, como el tema de lo que uno se sienta acá a filosofar y a pensar para mantener la seguridad, pero que la gente respira seguridad. ¿Pero por qué? Porque desde aquí nos sentamos a pensar en la seguridad del municipio de Puerto de Río, y eso ha sido también un triunfo bastante apremiante para este gobierno. Entonces, para continuar y cerrar ya el paréntesis, ese joven en conflicto armado, yo le llego mañana con el programa donde vamos a hacer una inversión de más de 10.000 millones. Sí. El presupuesto de nosotros es muy pequeño, pero 10.000 millones para nosotros es mucha plata. Claro. Para entregarle a una familia 35 y 40 millones de pesos en materiales para construir su casa. Y yo le digo a ese joven, usted se la va a construir, porque al contratista le va a decir que me lo ponga usted como ayudante de construcción para que usted ayude a construir su casa. Le estoy dando trabajo, le estoy fomentando la economía, pero le estoy construyendo su casa. ¿Será que ese joven lo vamos a ver en una esquina vendiendo droga? No lo vamos a ver, lo vamos a ver todos los días pegando el ladrillo de su casa. Y si lo hace un sinvergüenza. Sí, claro. Entonces, observemos que cuando uno llega al terreno es cuando las políticas públicas se vuelven eficaces y eficientes. Permítame tocar otro tema. Puerto de Río, con muchos municipios pobres, porque el municipio de Puerto de Río es un municipio donde la pobreza supera el 55%, entre pobreza extrema y pobreza moderada, muchos habitantes no tienen con qué pagar el agua. ¿Se acuerda usted del COVID? Claro, el COVID encerró a todo el mundo, sí. Pero muchas familias que no tenían formas económicas, igual yo también no pagué agua, yo tampoco pagué energía, pero ya después me llegó la factura. Bueno, esto es todo lo que debe, empieza a pagarlo. Bueno, yo lo pagué porque pude, pero ¿cuántas personas no pudo haber pagado toda esa cuenta acumulada? Hoy en día esas familias deben al sistema acuto de alcantarilla del municipio de Puerto de Río más de 4 o 5 millones de pesos. ¿Y qué sucede? Si no son capaces de pagar 50.000 pesos que les llega la factura mensual, con mayor razón no van a ser capaces de pagar 3 millones que deben. Claro. Entonces, ¿qué pasa? No pagan los 50.000 del consumo mensual y tampoco van a pagar los 3 millones que adeudan desde el año 2020. Una carga. Total. Y una injusticia, porque ellos van a estar pendientes de que le van a cortar el agüita, que es un bien vital. Y es una forma coercitiva que tienen las empresas de servicios públicos, es decir, o paga. Pero el Estado no puede funcionar coactivamente, o paga. Si usted, abuela, no puede pagar esos 3 millones que debe de agua, ¿qué voy a hacer para ayudarle? O sea, entramos nuevamente en la filosofía política, porque eso es pura filosofía política. ¿Qué vamos a hacer para ayudar a esta abuela? Vamos a dejar que le siga incrementando y que mensualmente tenga miedo de que llegue el funcionario de la empresa de servicios públicos domiciliarios y le suspenda el agua, o le vamos a dar dignidad de vida a esa abuela diciendo, como usted nos paga de pagar 3 millones de pesos que debe desde el año 2020, pero sí puede pagar 50.000, pero esos 50.000 pues no lo reciben. No se lo reciben porque la deuda es de 3 millones. Claro. Si yo le condono esos 3 millones de pesos, usted se compromete a pagar mensualmente ya su facturita de consumo. Hombre, ¿cómo no? Y eso hizo este gobierno. ¿Y son cuántas familias más que salen beneficiadas? Santo Dios, van a salir más de 1.000 familias beneficiadas con este programa, donde vamos a decirles, le vamos a condonar esa deuda que viene arrastrando desde el año del COVID, para que usted a partir de la fecha empiece a decir, ya tengo la forma de pagar el consumo mensual. Pero ¿cuáles familias? Porque no puede ser todo el mundo, porque hay que también ser muy claro en eso, sin ser discriminatorio. Pero estamos acudiendo a las familias de estrato 1 y estrato 2. Solamente esos dos estratos. Sí. Claro. Uno dice estrato 3, no nos da hasta allá. Pero
hacerlo con extracto 1 y 2 es decirle a la sociedad que hay un gobierno que tiene corazón de carne. Incluyente Y que libera de cargas. Es que el Estado es el papá, es el paterfamilia del Estado romano. El paterfamilia en el Estado romano era el que tenía que ver por todas las obligaciones de su familia, de su clan. El Estado es un paterfamilia. Yo como veo por las necesidades de ese abuelo, de ese niño, de ese joven, de ese papá. El paterfamilia es el alcalde, o es el gobernador, o es el presidente de la república. Ese paterfamilia, ¿qué está haciendo? Es sentido común. ¿Qué hace un buen padre de familia cuando su hijo tiene hambre? ¿Qué hace un buen padre de familia para conseguir los recursos para pagar los servicios públicos? Entonces yo me pongo en el zapato de esa abuela y digo, ¿y yo qué voy a hacer para ayudarle a esa abuela a liberarla de esa carga? Porque la carga la tiene que llevar el paterfamilia. Hay una teoría que el Estado es gendarme. ¿Y qué es un Estado gendarme? Un Estado pesado. Y uno dice, el Estado tiene que ser un Estado liviano. Antes, por ser un Estado liviano, nos despreocupamos de las necesidades del pueblo y dejamos la teoría neoliberal, dejar hacer, dejar pasar y todo el mundo defiende como sea. O el Estado, por las cargas que tiene un pueblo y que las tiene que llevar, se vuelve pesado y se vuelve gendarme. ¿Cuál de las dos es mejor? Un Estado liviano que no le importa las dificultades del pueblo y por lo tanto está liviano, o un Estado gendarme, pesado, lento, porque lleva las cargas de su pueblo. Yo prefiero más bien un Estado gendarme, un Estado que lleve las cargas del pueblo, un Estado que lleve la necesidad a su espalda del pueblo, que no le dé la espalda al pueblo para olvidar sus necesidades, sino que sobre su espalda cargue esa necesidad de la comunidad. Ese es el Estado de Puerto Berrío. Puerto Berrío como un ente territorial es un Estado proteccionista. Puerto Berrío como un Estado territorial es un Estado de bienestar. Puerto Berrío como un Estado territorial es un Estado que su filosofía es el ciudadano, la persona es el centro de toda la institucionalidad. Y la institucionalidad no puede hacer una cosa diferente que prestarle atención, escucharlo y protegerlo para que él sienta que vivir en este territorio es vivir en un paraíso. Porque nada gana uno, y me excusa la expresión, de vivir en un municipio turístico, en un municipio con hermosas instalaciones, en un municipio con hermosos equipamientos, pero donde hay hambre. Es bueno para el turista. Claro. Pero para su pueblo es bueno ese estado. ¿Será que el pueblo puede disfrutar como disfruta un turista su localidad? Porque cuando el pueblo disfruta de su territorio como lo disfruta un turista, verdaderamente ese estado está siendo eficiente y eficaz. Pero si tenemos un estado territorial donde solamente lo disfruta el turista que tiene la plata para llegar a esos servicios, pero que el pueblo que es el dueño del territorio no puede hacer esos servicios, ese estado es un estado fallido. Un estado que tiene dos caras, y un estado no puede tener caras. Un estado tiene solamente una personalidad, la personalidad de servir a la comunidad, no el municipio de su parte rica y el municipio de su parte pobre, no. Aquí la pobreza no se mide por la capacidad adquisitiva, aquí la pobreza tiene que medir de la siguiente manera: los bienes y servicios con que puede hacer una persona con plata, usted puede hacer a ellos. Porque, muy complicado. Pero esa es la idea, hacia allá tenemos que apuntar, esa es la hipótesis que tenemos que empezar a resolver. Y de esa manera la gente va a decir, verdaderamente hubo un Estado que pensó en nosotros. Claro. El Robinson Berrío, alcalde, Robinson Baena, alcalde del municipio de Puerto Berrío, municipio de sexta categoría. Es que hasta allí llegó nuestro interés. Decirle a nuestros alcaldes del Magdalena Medio que no tener presupuesto no es la excusa para atender las necesidades básicas insatisfechas de una población. Y aquí el alcalde de Puerto Berrío, Robinson Baena, nos está haciendo la claridad, y por eso lo hemos visto como el alcalde que está transformando la forma de trabajar con su población. Gracias, alcalde, por aceptar nuestra invitación. Por conectarnos también con Notivisión, con Teleberrío, lanota.com, Mi Gente y El Pregonero TV. Muchas gracias, alcalde, por atendernos. Amigo Daniel Barbas, de verdad que para mí es un privilegio que usted haya llegado a nuestro territorio desde Barranca Bermeja a conocer cómo hay una filosofía política de gobernar un pueblo, y que esa filosofía política no está cimentada o no descansa en el concepto del técnico, sino que está cimentada y descansa en el decir,
y en el espíritu de un pueblo. Muy bien, no hay excusas, señores mandatarios del Magdalena Medio. Si usted quiere trabajar con esa población vulnerable en una región con alto índice de pobreza, aquí tenemos un ejemplo, el alcalde de Puerto Berrío. Muchas gracias.